Bueno, pues en su último informe de gobierno, el presidente López Obrador insistió en que tendremos el mejor sistema de salud del mundo. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Y me da mucho gusto presentar en el estudio de Expedientes MN a nuestro querido compañero periodista Andrés Solís de Mega Noticias Ciudad de México. A ver, mi querido Andrés, con lo que has investigado respecto a las afirmaciones del presidente y el balance que hace de su sexenio, ¿se cumplió, por ejemplo, la promesa de tener un sistema de salud como Dinamarca o es una gran mentira? ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Mi querido Leo, gracias. A ti, toda la audiencia de Expedientes. Bueno, pues sabemos que cuando el presidente habla, la mitad de lo que puede decir normalmente son mentiras y a veces sabemos que decir verdades a medias también es mentir por conveniencia. Pero él dice, ¿no?, que los que mentimos somos los medios. Digo, él dice tener otros datos que nunca muestra, pero él dice que los que mentimos somos nosotros, que él tiene los datos correctos. Bueno, podrá decir que tiene los datos correctos, pero nosotros tenemos los documentos correctos que nos ayudan a entender un poquito por qué no está funcionando. Llegaste aquí como Santa Claus cargando una cajota, se llamó la atención. Aquí nuestros compañeros de producción. A ver, ¿qué es eso? Estos son solamente, mi querido Leo, amigos, amigas de la audiencia, facturas de 2021, 2022 y 2023 de lo que nos costó la falsa mudanza de la Secretaría de Salud a Acapulco. Tú recordarás que cuando el presidente tomó protesta en 2018, prometió que todas las secretarías de Estado se iban a mudar a diferentes estados. Ninguna lo hizo en realidad. La Secretaría de Cultura hizo algunas cosas en Tlaxcala y la que más hizo fue la Secretaría de Salud. Pero aquí podemos mostrar, mira, tengo estas facturas que se otorgaron a la empresa Parkway por 199 millones de pesos para remodelar el edificio que sería la sede de la Secretaría de Salud en Acapulco. Esta empresa Parkway ya tenía contratos desde 2010 con el IMSS, algo que el presidente López Obrador dijo que iba a cancelar, pero Parkway tiene contratos de 2010 a 2016 con el IMSS. Y curiosamente, estas facturas que estamos mostrando aquí están señalados los montos, se hicieron por asignación directa, no se hicieron por licitación. ¿Cómo? O sea, el 80% o más del 80%, así fue. Así es. Y también tenemos estas facturas de la empresa Energías Solares Mexicanas, que en total también dan 20 millones de pesos, también para la remodelación de las oficinas de Acapulco, que dicho sea de paso, quedaron destrozadas después del huracán Otis, porque ahí estuvimos y también pudimos mostrarlo en imágenes cómo había quedado ese edificio. En total nos gastamos 200 millones de pesos en remodelar un edificio que ahorita no sabemos qué pasó después de Otis. Ni pasó nada, ni el dinero sabemos qué pasó. No, pero espérame, la segunda empresa, Energías Solares Mexicanas, se constituyó en marzo de 2023. Ah, caray. Meses antes de que le dieran contratos, por adjudicación directa. Eso de que no hay corrupción, bueno, pues aquí están estos, no tenemos los otros datos, tenemos los otros documentos. Y estos son algunos ejemplos de estas facturas que nos estaban mostrando hace un momento nuestro compañero Jorge Luis García, aquí que están en esta caja. Son 1,700 facturas. O sea, 1,700 facturas que le hago una invitación a nuestra audiencia cuando quieran venir a consultarlas. Pueden venirlas a consultar para que vean que son documentos oficiales. Tenemos una factura por 12,000 pesos, para 3 noches de hospedaje. Lo que quiere decir que se gastaron 4,000 pesos por noche de hospedaje en este gobierno de la austeridad republicana. Tenemos una factura de un solo consumo, mi querido Leo, por 2,600 pesos de esta famosa cafetería de La Sirenita. 2,600 pesos en un solo consumo en esta cafetería. Qué caros son los cafés. Sí, pues ¿qué compraron? Pues, ¿A quién invitaron? ¿A todos los lancheros de Acapulco o qué? ¿No? Tenemos estas otras facturas que mira, alguien va a decir, bueno, es que esta factura por más de 3,000 pesos que está aquí de consumo de restaurantes fue por varios días. No, porque esta es de una sola funcionaria que estuvo una semana en Acapulco y en total de consumos de alimentos son 6,000 pesos. Y aquí están las facturas que demuestran estos consumos de 2,000, de 1,000, de tal. Y el colmo del cinismo, que esto no tiene que ver con el monto de la factura, sino con lo que compraron. La factura es por 64 pesos en el Oxxo, pero mira, compraron la comida del gato.
La comida de, hasta el La comida, gato. hasta la comida del gato con recursos públicos, con dinero público. Cuando hacemos la cuenta de esta fallida mudanza de la Secretaría de Salud a Acapulco, hacemos las cuentas, estamos hablando de más de 200 millones de pesos de una mudanza que no se hizo, que tuvimos que pagarle hospedaje, alimentación, traslados, gasolina y hasta la comida del gato a decenas de funcionarios de la Secretaría de Salud que iban y venían a Acapulco. Haciendo insistencia que son recursos públicos que no salen de la bolsa ni del presidente ni de los servidores públicos, sale de la bolsa de los mexicanos. Y bueno, pues eso es una barbaridad. Y cuando tú haces la cuenta, mi querido Leo, de este dinero que se gastaron en esta mudanza fallida, es solamente un fragmento de lo que no llegó para la compra de vacunas, que no llegó para el equipamiento de hospitales, de clínicas. Se crearon las universidades del bienestar con la intención de formar médicos y médicas, pero ¿qué crees? El plan de estudios de las universidades del bienestar para medicina, veterinaria y enfermería no cumple los mínimos científicos que los hospitales requieren para contratar a esos futuros médicos y médicas. Entonces, eso también es recurso público, porque las becas del bienestar suponen la erogación de 2.500 pesos mensuales para cada estudiante a lo largo de toda su formación académica. Y pues, ¿qué crees? No los van a contratar, porque no tienen certificación como médicos. Oye, y todavía decir que ya deja que estemos medio acercándonos a Dinamarca, todavía decir en su último informe que ya pasamos a Dinamarca, cuando fue un fracaso el INSABI, cuando nos costó una millonada a los mexicanos, cuando finalmente el IMSS Bienestar no está cumpliendo con la función, hay más de 54 millones de mexicanos sin acceso a salud. 54 millones de personas que se quedaron sin acceso a la salud, sobre todo después de la pandemia, y además, ¿dónde pega más esa ausencia de servicios de salud? En los estados más pobres del país. Pero ¿quién es la cereza del pastel, mi querido Leo? ¿Te acuerdas de Juan Antonio Ferrer, que fue el malogrado director del fallido INSABI? Así es. Bueno, desapareció en el INSABI, y en lugar de iniciar investigaciones por desvío de recursos, el INSABI pagaba servicios de seguridad por 80 millones de pesos, seguridad privada, para los edificios de sus oficinas del INSABI en Ciudad de México y en Acapulco. ¡Qué barbaridad! 2 edificios, y también tenemos esas facturas. Pero además de que no se inician procedimientos administrativos o inclusive penales en contra de Juan Antonio Ferrer, lo premian y de director del INSABI lo vuelven subsecretario de Salud en una subsecretaría que el presidente ordenó que desapareciera por razones de austeridad republicana. Y de ganar 98,000 pesos mensuales como director del INSABI, pasó a ganar 130,000 como subsecretario de Salud. Ese fue el premio para... O sea, ¿reapareció la subsecretaría que había desaparecido? ¿La reapareció? Es correcto. Esa subsecretaría que dijeron, no, en 2021 la desaparecieron por razones de austeridad republicana, despiden a la entonces subsecretaria Asa Cristina Laurel, que por cierto fue secretaria de Salud con Andrés Manuel, la despiden y mágicamente, 2 años después, reaparece esa subsecretaría para que la ocupe Juan Antonio Ferrer. ¡Qué barbaridad! Ese es el sistema de salud de Dinamarca que aquí podemos documentar. Oye, a ver, hiciste por ahí una pieza, si la quieres presentar, por favor. Sí, por supuesto, hicimos una pieza para hacer un pequeño resumen de por qué no se ha podido con la pobreza. Vamos a ver. No hay medicamentos, no hay laboratorios, no hay cirugías, no hay nada. El Instituto de Salud por el Bienestar INSABI no cumplió con dar atención gratuita a personas sin seguridad social, como lo hacía el Seguro Popular. El número de mexicanos sin acceso a servicios de salud se elevó de 20.1 millones a 50.4 millones en este sexenio. La esperanza de garantizar el acceso universal a la salud pasó al IMSS Bienestar, donde la población en general tampoco cuenta con la atención y medicamentos necesarios. Ni una jeringa. La jeringa que se ocupó también la tuve que comprar. En Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud se cuadruplicó y en Guerrero se quintuplicó. La megafarmacia del gobierno federal también fracasó. La población sigue sufriendo la falta de medicamentos en hospitales y clínicas rurales. En enero de 2024, 22 días de su puesta en marcha, la megafarmacia recibió 12.541 llamadas, pero solo surtió medicinas a 67 personas. Actualmente surte en promedio 2.7 recetas diarias.
México invierte menos del 3% del PIB en salud, cuando lo recomendado es 6% de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades como diabetes, cáncer, insuficiencia renal, VIH e hipertensión alcanzaron un desabasto de 68% en este sexenio. La pandemia de COVID encareció 54% en promedio los medicamentos de uso común y hasta 500% los fármacos especializados. Solamente hepatitis B, no tienen todas las demás de recién nacido. Tenemos que ir a buscar a ver en dónde las encontramos. A pesar de haber sido México líder mundial en vacunación infantil, el programa cayó 70%. Significa que 7 de cada 10 menores no tienen el esquema completo, integrado por 14 vacunas que protegen contra 20 enfermedades. Cada año mueren en promedio 30,000 niños menores de 5 años en nuestro país por falta de vacunas. Logramos la meta de 0 rechazos durante COVID en el IMSS. No le cerramos la puerta a nadie. ¡Aquí no nos quieren recibir! ¡No es COVID! ¡Abra la puta puerta! ¡No es COVID! ¡Todavía sigue vivo! ¡Ayúdenme, por favor! La promesa de tener un sistema de salud como Dinamarca ha sido una burla que ha costado la salud y vida de muchos mexicanos. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Fíjate, mi querido Andrés, ahorita como estamos platicando, tus documentos que has ido guardando, que finalmente son documentos que pueden ser públicos, cualquier persona los puede checar, los puede corroborar, son los datos que sí son públicos, es decir, los datos que la prensa demostramos y que hacen un contraste pues con las palabras del presidente, que se quedan pues nada más en palabras, porque realmente nunca lo demuestra con hechos. Acabamos de ver una nota que termina en una forma muy trágica con una persona que no es atendida en un hospital de seguridad social y además ni siquiera era un enfermo de COVID porque ya los rechazaban incluso a los enfermos de COVID. O sea, ¿qué te dice todo esto, toda esta situación? Todos llegamos a perder un ser querido, cercano, sea familiar, sea amigo con el COVID, y pues yo no veo, mi querido Andrés, que la situación mejore, porque la mayoría no tiene acceso y quienes tienen o tenemos acceso a servicios de salud, pues es una mala atención y no hay medicamentos. No, bueno, y tenemos, digamos, por ejemplo, los hospitales de alta especialidad que tiene el gobierno federal, que dependen de la Secretaría de Salud, que son grandes hospitales, el Hospital General de México, el Juárez de México, Instituto de Cancerología, de Pediatría, etcétera, que reciben presupuesto público, donde hay personal realmente especializado, pero ¿qué crees? Sus farmacias son privadas, están concesionadas. Y aun y cuando hay el compromiso de que haya medicamentos para todas las personas, en algunos casos las tienen que comprar. Y no es que las pague el paciente, las terminamos pagando vía impuestos porque es el propio hospital público el que contrata esta farmacia, que ¿sabes qué? Esa es una empresa subsidiaria de PISA, aquella empresa que el propio gobierno había cancelado esos contratos precisamente por corrupción. Pues PISA, a través de esta subsidiaria, controla las farmacias de los hospitales públicos de esta especialidad. ¿Qué es lo importante de estos hospitales? No solamente que son grandes hospitales, esos hospitales nacieron para atender a esos 50 y tantos millones de personas que no tienen ni IMSS ni ISSSTE. Oye, pero pasamos de 22 millones aproximadamente en el 2018 personas que no tenían acceso a servicios de salud a 54 millones. Eso es alarmante. Se triplicó casi la cifra. ¿Se triplicó finalmente? Entonces, pero fíjate el drama, algo que presumió el presidente en su sexto y último informe. Se redujo la pobreza. Es correcto, la pobreza disminuyó. ¿Por qué? Porque incrementaron las ayudas directas, ¿no? Las becas, los programas de apoyo para personas adultas. Pero, ¿de qué le sirve a la gente tener más dinero en la bolsa si eso se lo tiene que gastar en medicamentos, en atención médica, en cosas que se supone que el gobierno debería dar? Entonces, la pobreza por ingresos, de acuerdo al Coneval, sí disminuyó. Pero en realidad la pobreza y los índices de pobreza de las personas siguen ahí y las personas viven en pisos de tierra, sin médicos, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a otras cifras, por ejemplo, Coneval, pues habla de que el 45% aumentó la canasta básica y además el presidente habla de que mejoró la pobreza, pero no dice que empeoró la pobreza extrema. Gracias, mi querido Andrés Solís, periodista de investigación en Mega Noticias, por habernos acompañado en Expedientes MN. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, hermano.